Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en nuestra cita de los viernes a las 8 de la noche en un programa más de Nivel 5 desde Culiacán, Sinaloa. Quédese aquí con nosotros, le extendemos la invitación para que disfrute de esta hora de análisis de temas relevantes. Víctor Ochín, ¿cómo estás? Buenas noches a todos mis compañeros y también a nuestro público de viernes a viernes. Yasmín Tapia. Viernes, muchísima información se generó esta semana, así que ya estamos listas para analizar, dialogar y también discutir, seguir discutiendo los temas de trascendencia. Buenas noches. Wilber. Bueno, buena expectativa esta noche. Nosotros, así es, muy buenas Margarita La noches, Lupita, Víctor, Yasmín, muy buenas noches a quien nos acompaña. Pues compañeros, vamos a entrar ya en este tema de análisis. Yo creo que vamos a estar coincidiendo los cuatro, sobre todo en este caso de declaraciones que hace el licenciado y que retoma este tema que obviamente no está cerrado, ni va a estar cerrado por mucho tiempo, el caso de Javier Valdez. Pero cómo pareciera que da un revés o que da una voltereta a todas las declaraciones de la FEADLE, Víctor, en cuanto a de que los hijos del Chapo Guzmán estuvieron involucrados en la muerte de nuestro compañero Javier Valdez. Pues ya lo mencionaba el fiscal especial para la atención a delitos de la libertad de expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que de alguna manera se esperaba por parte de esa fiscalía que de algún momento u otro pudieran darse algunos elementos que pudieran darle, vamos a decir, mayor fluidez o bien detener esa parte de la investigación. Sin embargo, aquí vienen a expresarse algunas situaciones en las que yo estaría más de acuerdo que esto es mediático, ruido, y obviamente de que Dámaso López lo que quiere en su momento, porque como él ya tiene declaración de culpable, ya fue, bueno, con la cadena perpetua, lo único que quiere es salvarse, proteger a su hijo, pero también reducirse la pena, y eso quizás de algún momento u otro pudiera darse porque fueron acuerdos ya con las autoridades de justicia de los Estados Unidos. Habrá que ver si en este caso la fiscalía que atiende en México el caso de la investigación de Javier Valdez, pues retoma y están pidiendo por lo menos tomarle declaración, una interrogación a Dámaso López allá para hacerla de manera formal, porque hay que recordar que aquí pues se acogió a la ley, no quiso declarar en torno a ese asunto y bueno, fue cuando se vino ya lo del traslado a la Unión Americana. El gobierno federal ha dicho eso, que ha solicitado a Estados Unidos tomar la declaración, ¿no? Sí, lo señalaba ayer, lo adelantaba ayer el presidente, también Gers Manero, el reciente fiscal, que posiblemente iban a ver las condiciones legales para poder tomar una declaración a Dámaso López, el licenciado en Estados Unidos. Y otra cosa también que me llama la atención es el hecho de que una hipótesis que también sonaba, Víctor, tú también has cubierto muy de cerca ese asunto, una hipótesis era esa, precisamente, el bando contrario, los Dámaso, quien habrían asesinado a Javier Valdez. Sin embargo, la vicefiscalía para atender los asuntos de agresiones a periodistas sustenta su acusación, dado a los dos testigos que tiene y que se encuentran bajo proceso y que ya están detenidos, y en torno a eso ellos aseguran y sus tendencias es a culpar al grupo de los Dámaso López, de los Dámaso. Aquí hay una situación que hay que tomar en cuenta. Puede ser una hipótesis y como tal no debe de descartarse, ya que finalmente Javier Valdez escribió una entrevista de Dámaso López y la publicó muy a pesar de que el bando contrario, en este caso los chapitos como se les dice, advirtieron a Javier de que no lo hiciera, ¿no? Entonces yo no descartaría la hipótesis y sí la tomaría muy pero muy en cuenta. Más aún, en todo caso, si las investigaciones se han dado de manera incorrecta, culpando o yéndose por una línea de investigación, ampliar más la línea de investigación sin descartar la que ya se tiene para poder llegar a un solo punto, descubrir quién ordenó asesinar a Javier. Las declaraciones de las personas que están detenidas no han dicho las personas quién les ordenó asesinar a Javier. Han dicho que el pago, han dicho que lo iban a hacer, han dicho de las condiciones, pero jamás han mencionado a quién o quiénes les ordenaron
asesinar a Javier. El autor o autores intelectuales. Sí. Yasmín Tapia, ¿tú crees que cambie con esto, este rumbo que tenían las investigaciones que se estaban haciendo? Pues fíjate, y fíjense también ustedes, compañeros, esta situación yo creo que revive el tema de Javier Valdez, justicia a Javier Valdez, que no se nos ha olvidado en Sinaloa, en México, y tampoco al periodismo a nivel internacional, pero sí estaba un poco callado en este inicio del 2018, eran pocas las exigencias que existían, entonces retomamos este tema, retomamos esta exigencia y van pues de esto desprendiéndose algunas investigaciones más a fondo o algunos resultados que puede dar la Fiscalía General de la República, porque si bien lo decía el fiscal durante esta semana, de que con esto no se cambian tampoco las líneas de investigación, con esto dice, se mantiene el expediente que ellos tienen, algo que también comentaba Alejandro Siqueiros, de que se tendría que retomar este expediente, y dice, o quizás volver a iniciar el proceso de investigación, porque sí están cambiando las líneas de investigación, que era la hipótesis, como tú lo dices, Wilber, que se tenía en un primer momento, lo que se comentaba entre los mismos periodistas que conformaban esta comisión también de investigación, que en su momento tenían la oportunidad de estar participando. Yasmín, te voy a interrumpir porque nos están pidiendo un corte, vamos a ir a él y regresamos con lo que sucedió hoy por la mañana con Andrés Manuel López Obrador y con Gris Triana, la esposa de Javier Valdez. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Sí? Vamos a un corte y regresamos a nivel 5. Ya regresamos a nivel 5, gracias por continuar con nosotros. Y compañeros, ¿cómo ven ustedes pues estas declaraciones que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de que le da en la conferencia matutina este viernes un espacio a Gris Triana? Lo que le dice el apoyo, las puertas abiertas de su gobierno para pues darle cauce y todo lo que Gris necesite y en torno a esta investigación. Y ahorita analizamos también lo que Gris está pidiendo. Primero, ¿cómo ven ustedes pues este recibimiento que le da López Obrador o este acercamiento con Gris? Wilber. Pues ojalá no sea una situación de carácter mediática, ¿no? Él había prometido el día de ayer en la conferencia de la mañana un informe detallado, justifica la propia secretaria de Gobernación que no se puede dar por condiciones de proceso. Así y es. Cuidar tanto la investigación como los nombres y los indicios que pudieran tener, ¿no? Hacerlos públicos sería muy peligroso. En ese sentido, el presidente pues recibe, no sé las condiciones en las que cómo ingresó Gris a la conferencia. Ella es colaboradora, o fue colaboradora en el tiempo de Río 12, a lo mejor por ahí, pero lo importante aquí es que le dio la confianza y la certeza o el compromiso de que la investigación va a llegar a fondo y que se va a llegar con los responsables del homicidio. Algo muy diferente que no ocurrió con Enrique Peña Nieto, que siempre siguió a través de emisarios, que siempre y por presión rehuyó a este tipo de encuentros, tanto con los padres de los 43 como los familiares de los periodistas asesinados. Aquí rescato algo de la parte del gobierno federal y es solidificar, reforzar la protección a periodistas, que es algo muy importante. Y también dice, si no hay avances, que regrese. Ahora el mensaje que da Gris, que dice, no me importa de cuál célula criminal o de dónde vino el asesinato, pero sí lo que queremos es conocer el autor intelectual y que se castigue. Yasmín Tapia. Sí, fue breve su mensaje, pero fue muy directo, fue también muy conmovedor para los que lo estábamos escuchando en ese momento, de que es una mujer fuerte y que es firme y que dice, quiero justicia, así como lo están pidiendo en Sinaloa todos sus compañeros, y ella lleva al frente, ¿no?, este movimiento de justicia, y como lo decía en mi participación anterior, es también retomar este tema, es darle fuerza a la exigencia y decirle también a la nueva administración,
Toc, toc, tenemos este tema pendiente de Javier Valdés y lo tiene que retomar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. He de reconocer que me está gustando la respuesta que está dando en este momento el presidente, que estoy viendo la apertura también al diálogo con los medios de comunicación, porque en su momento sí se tenía como cierta inconformidad con él por las reservas que tenía o la molestia que presentaba hacia algunos cuestionamientos. Hemos visto a un López Obrador más abierto, con la atención y tolerante. Sí, también ha cambiado mucho la forma en la que ha estado trabajando y qué bueno que le dé este tipo de respuestas también al gremio periodístico, porque con esto se lo está dando no solamente a la esposa de Javier, no solamente a la familia de Javier, se le está dando a México, le está dando una muestra a México que se puede trabajar y que si se quiere trabajar se va a dar con los responsables. Víctor. Pues mira, yo rescato más que nada que la situación de la investigación cada vez se está cerrando más, ¿no? Ya muchas de las líneas de investigación quizás quedaron devaluadas, quizás ya por fuera, pero hoy ya vemos que hay dos cosas nada más. Dos grupos que en su momento estaban juntos formando el cártel de Sinaloa, como los autores intelectuales de este homicidio. Habrá que ver entonces y descifrar cuál de los dos grupos ordenó el asesinato de Javier Valdés, porque ahí es donde está la duda todavía. Ya conociéndose de esta información, con bases y en base a lo que señala en su momento los dos presuntos autores materiales que están siendo investigados y en proceso, pues se estaría reduciendo nada más al cártel de los Dámaso. Sin embargo, decía el fiscal especial que investiga este caso, que en su momento ellos habían agotado la línea de los Chapos y que solamente se estaban centrando en ese grupo de Dámaso. Pero ahora, con esta apertura, creo que van a volver a retomar esa línea para fortalecerla y quizás en su momento darle a conocer pues ya una verdad. Y creo que López Obrador no ha quitado el dedo de encima, porque a final de cuentas también era su amigo, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, Wilber, el mensaje, esa exigencia que hace Griselda Triana? Gris es la persona más calificada para hacer eso. Ninguna voz puede hacerlo a través de cualquier medio. Es Gris la que tiene la única voz más calificada. Además de estremecer fibras y todo eso, yo creo que es el llamado que hacemos todos los periodistas, yo creo que ya no solo de Sinaloa, sino también del país. Y cada uno de nuestros muertos que han caído, pues esa es la exigencia, ¿no? Y la exigencia va más por todos los periodistas, no nada más por Javier. Así es, es que lo hemos repetido muchas veces antes de irnos a la pausa. A lo mejor usted se cuestiona, pero ¿por qué están diciendo el caso nada más de Javier Valdés, que lo conocimos, o gente que de aquí de Sinaloa? No es eso, es que Javier Valdés representa, como dice Wilber, a tantos casos de periodistas que han sido desaparecidos y que también lo han encontrado otros asesinados. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos a nivel 5. Ya regresamos en nivel 5 y otro caso que reviven ahora, compañeros, es algo que sucedió el año pasado en julio. Esta detención de unas tres personas que habían sido señaladas, que incluso las corporaciones policíacas, las autoridades de seguridad, tenían, como dicen, las pruebas contundentes, pero hubo una falla, que esa falla llevó a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues emitiera recomendaciones al Ayuntamiento de Culiacán y obviamente se canaliza esta recomendación, ¿no?, específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Es el caso de los payasos, aquellas personas que pues se les achacan muchos asaltos, muchos robos en diferentes giros de negocios y que traían su máscara. Aquí, ¿qué lectura le das tú, Yasmín Tapia, a esta situación
que tiene que dar una recomendación la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que ha sido muy cuestionada también estas recomendaciones en redes sociales. Sí, y que dónde quedaron pues la capacitación que están teniendo en este momento los elementos de seguridad en Sinaloa, y no solamente durante este año, han tenido una serie de capacitaciones desde el 2017, el 2016, capacitaciones que trae gobierno federal en coordinación con los estados y los municipios, y que están quedando pues yo creo que nada más en un boletín, o que están quedando solamente en esas aulas que se les estuvo dando la capacitación con el nuevo sistema de justicia para la detención de este tipo de personas. El trabajo que sin duda tienen que hacer por parte de las corporaciones, yo creo que ni siquiera ha empezado para tratar el sistema de justicia, porque mucha ha sido la exigencia por parte de los empresarios en cuanto a los asaltos, por parte de las amas de casa también en cuanto a los asaltos, a los robos de auto, para que termine en esto. Yo creo que es una inconformidad y justa por parte de la sociedad, que si bien es cierto, son recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de las personas señaladas como asaltantes o delincuentes, y viene esa inconformidad. ¿Por qué defender de esta manera a las personas que ya hicieron daño, ¿no?, a otros ciudadanos? Pero pues lamentablemente estamos en esta situación en Sinaloa. Es el nuevo sistema de justicia que mucho hemos estado cuestionando sobre la actual ahora de las policías, y esa es la implementación, de que tampoco se sabe cómo implementar este sistema. Y hay que recordar aquí cuál es una de las fallas que se menciona. La principal es estas fotografías que se tomaron a estos detenidos y que se exhibieron, y que decían las autoridades quién fue quien filtró estas fotografías. Y que yo recuerdo que Guinto en su momento me tocó a mí la entrevista, decía, sí las tomamos nosotros, pero para cuestión de archivo, pero no sabemos quién fue el que lo filtró. Ese es el problema, o sea, la filtración. ¿Quién puede decir o quién no puede pensar que lo hicieron a propósito? Para que estos asaltantes en su debido momento pues se considerara una violación al debido proceso. O sea, ahí no sí se puede entendieron la también, capacitación. porque se supone que todos los policías perfectamente saben bien que no deben de tomarles fotografías con teléfonos celulares particulares, ni andarlas divulgando en las redes sociales. A mí se me hace demasiado extraño que las hayan publicado incluso y que las hayan filtrado. ¿Por qué motivos? ¿Porque esos pudieron haber recibido alguna sanción? Claro que no. No han recibido ninguna sanción. Ni la van a hasta recibir. este momento, ni la van a recibir. Porque lo único que señala la recomendación es que se sancione si se encontró y alguno de los elementos. Pero también pide que todos los elementos vuelvan a las aulas otra vez a recibir la capacitación. Señores, pues no tenemos policías y se la van a llevar en clases. Quiero creer yo en la buena voluntad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿No? Quiero creer en eso. Es una arducia legal que van a utilizar y mucho los abogados próximamente. Creo que hasta el momento en Sinaloa no ha habido periodistas llamados a declarar, y más aún, ante esta situación creo que se nos puede obligar incluso a revelar las fuentes o el origen de quién proporcionó los materiales, muy a pesar de que en el sexenio de Fox hay una cláusula y un decreto, me parece, para que eso no se dé. Con el nuevo proceso, si tú no das la información, te pueden abrir un proceso a ti. Aquí hay una situación que se debe Pero también hay que recordar que lo que el periodista, o sea, hay también... No, entonces, estamos yendo para que a no un lo agarre curso tampoco información. El sábado en la fiscalía eso fue lo que nos aclararon. Sí. Entonces yo les digo, aquí hay una situación, esa es una arducia legal por parte de los abogados. Quizás no va a pasar nada, quizás es una sanción administrativa, pero con esa recomendación que hace la comisión, tú la presentas ante el juez y es una violación al debido proceso. Listo. Sí. Libertad. No, es que el proceso lo estaban llevando en libertad incluso. Sí, no, claro. Sí. Porque Pero ahorita te hay que exoneran, recordar- ni siquiera pasan al siguiente punto. Ahora Por lo eso. que dice Guinto, a nosotros no nos ha llegado la recomendación, decía No, hace tiene que llegar algunos a la- No, ya le llegó. debe haber llegado. Tiene que llegar al ayuntamiento. Sí, tiene que llegar. Incluso Guinto dice, y será también el área jurídica del ayuntamiento Sí, quien claro, vaya a sí. tomar las Igual no la puede medidas. reconocer el Sí, ayuntamiento. claro. Sí. O sea, la secretaría. pero digo, a final de cuentas, si la reconocen o no la reconocen, si la acatan o no la acatan, el problema ya pasó. Aquí el problema es que ellos viene. estaban Lo que presumiblemente delinquiendo. ¿Y Exacto. quién respeta los derechos de las personas a las que les despojaron? Y fíjate ya lo que Rápidamente, decía. porque me están pidiendo un corte. O si quieres, ahorita vamos a volver con esa Tenemos información. otro tema. Porque decía Jesús Estrada Ferreiro, que es abogado,
en materia de constitución, decía, no es posible que porque a alguien se le haya dado una foto o algo, ok, el debido proceso, pero no pueden tener la libertad por esa sola falla. Muy bien, por Víctor. esa sola falla. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a nivel 5. Quédese aquí con nosotros, ya ve que se está poniendo bueno el programa. Continuamos en nivel 5 y otro tema, compañeros, que, híjole, son muchos sentimientos encontrados. Esto que sucedió el viernes pasado, esta explosión en el estado de Hidalgo. Por una parte es cuestionar el actuar de la gente, por otra parte es cuestionar también el ejército, que muchas personas han dicho si hizo bien o no hizo nada. Lo que está sucediendo con este robo de combustible, y ve esas imágenes viéndolas de esos cuerpos, de esas personas que estaban yendo, caminando, pero con ese grito de desesperado de que se estaban quemando. ¿Qué te deja, Víctor? ¿Qué impotencia también y qué desespero? Y te digo, son muchos sentimientos encontrados. Sí, pero también es un producto de una impunidad, ¿no? Producto de una impunidad al huachicol, lo que se ha dejado crecer, no digo de esta administración, no, sino de la otra administración. Pero a final de cuentas es el resultado, y no solamente va a ser ha habido otros también, ¿no? Pero en esta la magnitud que trajo consigo y las imágenes tan crudas que nos hicieron ver, no hay otra manera de decirles que, bueno, si se lo buscaron, ahí está la situación. Otros dicen que a los del pueblo les estaba diciendo el crimen organizado que fueran. Por WhatsApp incluso dicen que les mandaba. Exacto, que fueran, que no había ningún problema, que ellos podían agarrar toda la gasolina. Pudiera darse a pensar también que esta situación fue premeditada, porque ¿en qué momento se provocó el incendio? Cuando estaba toda la gente del pueblo prácticamente, ¿no? Y los soldados atrás. ¿Hicieron bien? ¿Hicieron mal? Eso le corresponde a la autoridad investigarlo, ¿no? Yo de mi punto de vista ya lo expresé en redes sociales, pero me llovieron. Pero a final de cuentas reconozco que hubo una participación muy pasiva de los elementos del ejército. Habrá que ver si realmente lo hicieron o no lo hicieron. Y si hubieran actuado, y si hubieran actuado, también la responsabilidad. Pero hay que tomar en cuenta que este robo de gasolina y en esa población de Tlahuelilpan, Hidalgo, es lo que hemos llamado la voracidad en ese momento cuando tenemos un pueblo en pobreza. Cuando la oportunidad se nos da de tomar, lo tomamos. Como dicen, se volteó un carro con cerveza, ahí van, pero se volteó un carro con libros, ahí quedaron, nadie va. Así está la situación, ¿no? Y es que cuando vemos el punto de donde estaban las personas, todos empapados de gasolina. Sí, es muy lamentable. Yo no creo exactamente en una ruptura por falla, ¿no? Yo pienso que esa fue yo creo en la teoría, y es una de las líneas de investigación, de que todo fue provocado, ¿no? Como una forma de retar a la autoridad. Incluso personas vinculadas a el huachicol, como se le dice, a esa actividad del robo de combustibles, fueron asesinadas en el transcurso de las horas posteriores al accidente, ¿no? Yo no creo totalmente que haya sido un accidente. Yo creo que fue una acción que fue concertada por la delincuencia organizada para desestabilizar al país en el momento que está realizando, o al gobierno en el momento que está llevando a cabo un programa para evitar ese tipo de robo. Nada más para decir, un líder de los huachicoleros de la región había sido asesinado horas antes en esa región. Y dos más después. Así es. Y te comento, yo en torno al ejército, hemos visto imágenes principalmente en Puebla, cómo la Marina llega a tratar de contener a la gente, y la gente prácticamente se vuelve en contra, de la autoridad. Yo pienso que no era el momento de actuar. Eran 20 soldados aproximadamente los que habían llegado. Creo que el apoyo venía muy lento, algo así. Yo pienso que hubiera sido peor una acción de represión hacia la sociedad. Sí coincido en la necesidad de las personas para adquirir
combustible siempre que o sea, Claro. si te digo, Víctor, te voy a regalar un De tanque de ellos y de gasolina, todo ahorita me lo México. enseñas, exactamente. Pero si me dices, De ellos, sí, de Víctor, todo. ven, vamos a ir a un ducto, lo vamos a romper, Sabes de los olvídate. riesgos, exactamente. Porque pero- hay ignorancia. Y si también. vas, sabes de los riesgos. Entonces aquí hay algo muy importante, ya para cerrar mi idea, es el hecho de que no se debe de criminalizar a las personas que participaron en esta acción. Yo no creo que la gente de esta comunidad de Hidalgo se haya dedicado a este tipo de actividad. Yo creo que se debe de castigar o se debe buscar y conocer las causas que produjeron este accidente que ya lleva más de 100 personas Así fallecidas. es, Tapia. Y que sí debe de haber responsables. Creo que sí hay responsables de esta situación. Coincido en esta noche contigo, Wilber, en lo que estás comentando, porque Me no quedé se estaba callada. manipulando agua, no se estaba manipulando agua, se estaba manipulando combustible. ¿Cómo van a actuar las fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones? Porque lo hemos visto en cualquier manifestación, por mínima que sea, si un elemento de seguridad da alguna recomendación o se enfrenta al manifestante, empiezan los gritos, empieza el forcejeo. Imagínate, como bien lo dices, la magnitud de este problema si realmente hubieran actuado con algún tipo de fuerza estos elementos de seguridad. Yo creo que actuaron como lo mandan los protocolos, como se debió de haber hecho. Lamentablemente es un pueblo con necesidades como las hay en todo México, que igual si se hubiera presentado en Sinaloa, yo creo que hubiéramos estado en una situación similar o quizás peor por la forma de ser del sinaloense. Entonces, este tema se tiene que tratar con pincitas, como lo ha hecho el gobierno federal. Pero fíjate, en las declaraciones que hizo también el pasado domingo, fue muy puntual, muy respetuoso, tanto el gobernador de Hidalgo como el mismo presidente de la República, a no estar haciendo señalamientos a las personas que participaron, que lamentablemente fallecieron, y a los elementos de seguridad. Yo creo que sí se ha portado en un 50-50. Te interrumpí, Sí, Víctor, sí, porque sí. vamos a ir a una pausa, pero vamos a retomar este tema después de este corte aquí en Nivel 5. Qué bueno que continúa con nosotros en Nivel 5, y antes de hacerte la palabra, Víctor, ya encontré lo que dijo el presidente respecto a si se iba o no a castigar a estas personas que participaron. Es muy doloroso lo que se está viviendo, muy triste, sobre todo muy doloroso para los familiares que padecen esta tragedia. Por eso no podemos llevar a los ministerios públicos a los hospitales, no se puede actuar así. Ahora es todo el apoyo humanitario, toda la solidaridad por lo que necesitan. Fue muy fuerte y muy grave. Y aún así hay una queja de oficio que inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin formular imputaciones concretas, pero sí está en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por su inacción, esa es la palabra que mencionan en este caso, Víctor. Sí, y eso es lo que hemos venido manifestando y señalando, ¿no? Y ahí está la gran pregunta. ¿Lo hicieron bien? ¿Era parte del protocolo? ¿O simplemente se replegaron ante una situación que sabían que pudiera ser de alta peligrosidad? Y que claro, todos lo sabemos, el manejo de gasolina al aire libre, cualquier chispazo y vuela todo, ¿no? Lo que mencionaba Jazmín hace unos momentos, de que, bueno, todo el pueblo se agolpó. Hay pueblos aquí en Sinaloa que seguramente saben de que se extraen de los ductos o se extraía de los ductos la gasolina, pero sabían muy bien que no se podían acercar, o saben muy bien que no se podían acercar a esos lugares porque lo estaba manejando una célula criminal. En ese caso, lo que pasó en Tlahuelilpan, me imagino que es igual. O sea, si la toma ya estaba abierta desde hace tiempo, ¿sí? En ese momento la presión fue mayor. ¿Y por qué se invitó al pueblo a ir hasta ese punto? Cuando saben bien que lo que manejan eso son células criminales y no se puede acercar cualquier persona. ¿Por qué? Porque estás incurriendo en su área de trabajo. O sea, no es posible. Aquí en Sinaloa, digo yo, si no son los que extraen o extraían en su momento gasolina, no se podía acercar nadie. Pero allá, estoy seguro que sí lo hicieron. Por eso coincido con Wilber de que esto fue una acción premeditada. Ahora, surgió en redes sociales que después se vino a aclarar que era una noticia falsa, que familiares estaban pidiendo una indemnización. En este caso, 10 millones de pesos por personas que habían fallecido, 5 millones por los heridos. ¿Gobierno debe de apoyar
a las personas, a ya, las familias? Ya lo hizo, ya lo está haciendo, ¿no? De Yo creo hecho, que sí. El programa días después, el presidente de la República, el programa que iba a lanzar, programa integral de desarrollo. Lo redestina y mapean toda esa área, que es un área de alta marginación y pobreza, ¿no? Que ahí le cayó el 20 al gobernador de Hidalgo, a Fayad, y le llega todo. Entonces, pero entra a un programa en donde se llevan becas y se llevan apoyos y se lleva el trabajo temporal, que no me recuerdo cómo se llama ahora. Pero es Programa Integral de Desarrollo, son 91 municipios de 9 estados. Con todos los programas que tiene la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces, reaccionan, ¿no? Pero aquí hay algo más de fondo, no es el momento quizás de poner a discusión apoyar o no apoyar. Yo pienso que esa va a ser una parte legal que se tiene que ir viendo cómo se puede ir sumando a estas familias a un mejoramiento. Yo creo que ahorita se está en la etapa del duelo, la etapa del dolor, la etapa de esa transición que corren las familias al perder un ser querido. Más aún, hay familias que ni siquiera saben en dónde están, que las pruebas de ADN van a tardar hasta 2, 3, 4 meses por el grado de calcinación que encontraron los cuerpos. Entonces se tiene que pasar primero por esa etapa. Ojalá y no quede olvidado el asunto, como ocurrió con los temblores, por ejemplo, que se les prometió que iban a llegar los apoyos a diestra y siniestra, y resulta que los apoyos se fueron para otro lado, no sé para dónde, por allá por la Gran Estafa, no sé cómo estuvo el rollo, pero finalmente no llegó. Ojalá y realmente esta situación que se ha implementado por el presidente López sea una situación que venga a minorar, no acabar, no creo, porque son comunidades que han padecido de la marginación durante décadas, y por lo menos que en este momento tengan pues un apoyo que les permita por lo menos no caer en este tipo de acciones, que yo creo que después de esta imagen, yo creo que ningún pueblo se va a animar a hacerlo. Pues esperemos, ¿no? Porque sí, otra tragedia como esta ya... Pues es que es una lección para todo México, una noticia que trascendió a nivel nacional e internacional y que nos deja claro que es un trabajo ilegal, que se tiene que castigar a este tipo de personas, y que en su momento lo que se está realizando por parte del gobierno federal es este tipo de participaciones, es este tipo de estrategias también para el combate a la corrupción. Queríamos trabajo por parte del gobierno federal, queríamos que se castigara, tenemos también que tener paciencia como pueblo en una actuación. No me voy a referir en este caso a las personas que lamentablemente fallecieron y por lo que hicieron, sino ya hablando en términos generales en cuanto a la situación que se encuentra México en esta situación del robo de combustible, que es grave, y lo estamos viendo qué tan grave puede llegar a ser cuando lo estamos haciendo de esta manera. Estamos viendo un problema ya no solamente en algunos estados que estuvieron sufriendo por el desabasto de combustible, un problema que nos llegó en México y que nos conmovió a todos los mexicanos a una semana de este suceso. Lamentablemente ya son más de 109 personas las fallecidas, y pues que nos deja una lección a todos los mexicanos de saber qué hacer y qué no hacer en caso de que se presente algo como sucedió en Hidalgo. Brevemente, antes de irnos a la pausa. Fíjate, yo estoy todavía pensando, y bueno, estaba recapacitando, ¿qué no habrá sido una revancha del crimen organizado a la acción de Andrés Manuel López Obrador de combatir al huachicol? ¿Por qué? Porque se mueven intereses multimillonarios en este problema del huachicol. ¿Y dónde le duele a Andrés Manuel López Obrador? Exactamente ahí, en los pueblos. Yo creo que sí. Pues vamos a ver, esperemos, ¿no?, más noticias al respecto, cómo se va a actuar, qué medidas va a seguir tomando el gobierno de México, cómo lo va a reforzar, porque siguen, mientras se están dando este tipo de luchas en contra del huachicoleo, pues siguen estos sabotajes a las acciones que está haciendo el mismo gobierno federal. Vamos a ver quién se cansa primero, es la pregunta que se está haciendo ahorita al aire. Nos vamos a una pausa y regresamos a nivel 5. Ya regresamos, nivel 5, nuestra última parte, pero tenemos otro tema de que está generando muchas expectativas. Esta visita de Andrés Manuel López Obrador a nuestro estado.
que si va a traer algo de novedades para los agricultores, para el sector educativo, que si en el mismo tema político, si les va a poner un estate quieto a los morenistas. Bueno, ha generado bastante expectativa, Yasmín Tapia. ¿Tú qué esperas de esta visita? ¿Habrá jalón de orejas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O a lo mejor ya lo hubo. Ajá. Sí, para lo del presupuesto hubo jalón de orejas. Pero para después los ya que está legisladores aquí de Morena. AMLO. Ahora que lo tienen aquí en presencia, yo creo que sí va a agarrar a nalgadillas a más de uno. A más de uno. Pero bueno, en cuanto a las expectativas que tiene el pueblo de Sinaloa, créeme que son muy grandes. A la redacción de las noticias aquí en Culiacán se estuvieron recibiendo llamadas el día de hoy para saber cuándo iba a llegar el presidente, en dónde iba a estar aquí en Culiacán, cuáles eran los apoyos que traía para la gente de Culiacán. Hay altas expectativas desde la ciudadanía, desde las familias. Entonces, imagínate todo el estado de Sinaloa cómo está, ¿no? Esperando una respuesta. Y es un gran compromiso el que tiene Andrés Manuel López Obrador con los sinaloenses y que la gente le está exigiendo, la gente le esté pidiendo una respuesta, ojalá y se las dé el día de mañana aquí en Culiacán. Y para la gente que vaya a la explanada de Palacio de Gobierno, sí se le entreguen estos apoyos, que sean apoyos reales, como lo han estado prometiendo a lo largo de esta administración. Y la petición que también tienen los productores agrícolas, que también se les tome en cuenta, que se amplíen algunos de los apoyos que quedaron pues mochos en el presupuesto de egresos y se necesita. Sí, en realidad, ¿no? Porque a final de cuentas son muchos los recortes que hubo de todos los programas y tiene el presidente pues la chequera como para poder decir. Pero los productores Y tienen bien llenadera. Así que también hay unos que sí tienen necesidades. Un amplio sector sí tiene necesidad. No digo que todos, pero un amplio sector sí tiene necesidad. ¿Por qué? Porque se han venido enfrentando años que han sido muy buenos para los productores. Pero también heladas, sí, lluvias. Hay muchos que no tienen llenadera. Pero también muchos que a final de cuentas le roban en las básculas, le roban en la bodega y le roban al final con el precio. Dime tú, hay productores que tienen todo el año en espera de que les paguen porque no tienen otro ingreso y que a final de cuentas le lleguen con que, pues dijo mi mamá que no se va a pagar siempre todo. O sea, no se vale. Aquí hay que ver una cosa, que Sinaloa produce los alimentos del país y Andrés Manuel López Obrador lo sabe. Y por eso, ojalá y venga a darle buenas noticias. Claro, a los más ricos no tienes por qué darles, pero a los más fregados, que son la inmensa mayoría, los pues que están en el campo, en en el día a día, Sí, en la tierra. A mí me llamó mucho la atención la venida del presidente. No viene tácitamente a pegar con el cinto, a pegarle a una bola de morenistas que están en un desorden, ¿no? Y que están desaprovechando la imagen que él les está regalando porque el presidente salió con un 90% Y ya dijo de aceptación. nos subimos al tsunami. En el primer mes, ¿qué presidente de la República tenía el 90%? Lo vimos con Esos Peña Nieto, por ejemplo, resultados. por los opuestos. Pero bueno, me llama mucho la atención que viene a Playa Espíritu. Es un proyecto que ha tenido la conexión de recursos desde hace 2 administraciones federales. Y yo creo que es un espíritu, porque nadie ha visto ningún avance de este famoso desarrollo turístico sustentable que supuestamente iba a poner al sur de Sinaloa en los ojos del mapa del turismo mundial. Han pasado ya como 12 años aproximadamente. Recuerdo que incluso hicimos una serie de reportajes, ¿se acuerdan? Con Fox. Hicimos una serie de reportajes y se pintó muy bonito. Y es reunión privada. Así es. ¿Por qué? Porque va a haber regañada. Porque va a haber un reordenamiento, un reencauzamiento del dinero para que eso ya produzca. Porque nada más le están invirtiendo y no le están sacando. La reunión con los morenistas es inevitable, va a haber jalón de orejas, lógicamente ahí sí. Pues ya será bronca de ellos porque los grupos están muy divididos al interior de Morena y no se ponen de acuerdo quién va a administrar los 40 millones de prerrogativas que les acaban de dar, pobrecitos. Y el tercero, yo creo que viene a ratificar compromisos que hizo principalmente con las personas adultas mayores y jóvenes, tomando en cuenta esto, y los discapacitados, ¿no? Coincido con Yasmín el día de hoy. Van dos, muy bien, muchachitos. Recibimos un innumerable llamadas aquí quieren conocer al presidente de la República y tener un acercamiento. ¿Qué presidente tenía ha causado esa euforia? Ese furor, ¿no? En tantos años que tenemos en esto los 4,
Pues yo creo que ninguno, es el primero que a mí me toca, desde Lázaro Cárdenas, dicen por ahí los que saben. Hoy hizo en su arribo, pues esa plática hasta con la gente. Sí, o sea, no, y las otros presidentes te ponían la barrera, la valla. Sí, no te dejaban. Como periodista, cuando venía Peña Nieto lo veías como a 2 kilómetros. No, y te mandaban al corralito, ¿te acuerdas? No, siempre. Y de aquí no te mueves. Como chivito. Y a mí lo que me preocupa es la seguridad de López Obrador. No trae la seguridad, creo yo, como lo dicen ellos, espero que la seguridad esté tras bambalinas. Yo eso es lo que te comenté en las noticias. Yo creo que sí hay seguridad. Hoy vimos movilización en el centro de la ciudad de Culiacán. Pero Wilbert, ese acercamiento que hay con las personas muy directo. es muy riesgoso. No sabemos qué planes tenga una persona con acercársele. No sabemos cuál es la intención. O sea, eso es lo que me preocupa. Sí, porque si no, entonces pasa algo al presidente y díganme. Sí, Sinaloa no es. No. Y Sinaloa no, vamos a entrar en conclusiones. ¿No? Inicio contigo, Wilber. Pues mira, yo finalizo, me quedo con el tema de los derechos humanos. Creo que se debe de hacer una revisión exhaustiva del nuevo sistema penal acusatorio para Sinaloa y para el país, en donde los policías no queden como burla ante una acción y que pudieran ser, se les pueda caer una acción buena ante una detención. Creo que deben de capacitarse porque no debieron de haber hecho lo que hicieron y hacer una revisión a fondo de la Secretaría de Seguridad Pública para ver quién filtró las fotografías, si fue así, porque esto, no cabe duda, en el caso de los payasos sí pueden pasar muchos más, fue una filtración que tiene un objetivo, otorgarle la libertad por... valorando la violación al debido proceso, que ni siquiera pasan al siguiente tema, que es tocar el delito por el que se les imputa. Víctor, ¿tú con qué te quedas esta noche? Bueno, yo me quedaría con la apertura que se le dio a Griselda Triana, lo que habla bien del presidente, habla bien de la administración, pero faltaría lo más importante, ¿no? El resultado final de quién de alguna manera ordenó la muerte de Javier Valdez, porque de ello va a depender la vida de muchos otros periodistas. Y en este caso, yo me abocaría para que, como lo dijo Olga Sánchez Cordero, se revise muy bien los mecanismos de protección a periodistas. Cierto, no tenemos más privilegios que otros, pero tenemos mucho más riesgo que otros. Con eso me quedo. Yasmín. Pues me quedo con la visita de Andrés Manuel López Obrador. La verdad que sí son expectativas y las nalgadillas que les va a dar ahí algunos morenistas aquí en Sinaloa. No, es que sí las necesitan. Yo creo que sí necesitan que realmente les llamen la atención y les diga, ¿sabes qué? Si estás trabajando para el pueblo, póngase a trabajar para el pueblo. Si tiene que haber coordinación con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su gabinete, la tiene que haber. Se está trabajando por Sinaloa, no se está trabajando por los políticos. Entonces, que sí les llame la atención y que si trae proyectos o trae programas para la entidad, que se apliquen como lo han prometido, porque créanme que la gente espera con ansias esos apoyos. Estuve recibiendo estas llamadas el día de hoy aquí en la redacción, me llamó mucho la atención que estuvieran preguntando dónde iba a estar el presidente. Pues les decimos la agenda, les recordamos la agenda antes de irnos. Estuvo en el municipio del Rosario, en esta sede de la reunión México con Agua se transforma, se va a analizar ahí avances y destino de la obra de la presa Santa María. 10:30 de la mañana. Así es, en Escuinapa, el desarrollo turístico sustentable Playa Espíritu, esto es el día de mañana. Ya por la tarde, aquí en Culiacán, el programa de bienestar con los apoyos a adultos mayores y las becas para los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El domingo estará el Mocorito en el programa de Estrategia Nacional de Lectura, 10:30 de la mañana más o menos estará allá en el municipio de Mocorito. Y con esto, de ahí a Guasave, ya a checar lo de los del estadio de béisbol Carranza Limón, y ya de ahí se regresa. Así ya. es, vamos. Y con esta información nos vamos. Gracias con esta participación. Nos vemos el próximo viernes en punto a las 8 de la noche.